Creo que no sé si yo hablaría de una crisis, digamos, sino de problemas macro. Nosotros macroeconomistas hablamos de desequilibrios macroeconómicos y básicamente los desequilibrios tienen que ver con desajustes de precios relativos, en particular con desajustes cambiarios y de los precios de la energía. Y eso a su vez está generando déficit, o sea, salida de divisas, de dólares, fuerte por las compras de energía y por turismo. Esos son los dos desequilibrios más importantes en este momento. Energía y turismo. Sí. Parece raro, pero es así. Y si uno dice, bueno, pero ¿por qué energía y turismo? Porque son de las cosas que hay que son mucho más baratas que el resto. Por eso hablo de desajuste de precio relativo. En términos de energéticos, ¿cuáles serían los puntos principales? Y en términos energéticos, durante todos estos años estuvieron muy desacomodadas las tarifas de transporte y hoy sobre todo, además de transporte, pero sobre todo son las tarifas domiciliarias. Las tarifas de las empresas están más bajas que en América Latina, pero son mucho más altas que las domiciliarias. Realmente el gran desajuste hoy está en gas y en electricidad, ¿no? Y eso genera que el gobierno tiene que subsidiarlo y la gente gasta más porque es más barato. Ahora, el dato que acaba de dar José María Fanelli es bastante sorprendente. Es sabido que el desajuste de precios en el sector energético es uno de los principales problemas que tiene la República Argentina. Ahora, que el sector turismo esté aportando prácticamente en ese desajuste, igual que la energía, realmente el tema se ha complicado mucho. Claro, lo que ocurre es que estábamos con un superávit en turismo, o sea, había fuertes ingresos por turismo que hemos perdido y ahora al revés, estamos enviando mucha gente al exterior a hacer turismo y eso, bueno, hay que pagarlo. Y la verdad es que es algo raro, pero ya pesa lo mismo que en energía, ¿no? Estamos con un problema importante, estamos perdiendo reservas internacionales por eso. La primera vez que lo vi me sorprendió tanto como a usted, pero sí. Después lo seguí viendo, digamos, ¿cierto? Entonces estamos con un déficit de aproximadamente casi 2.000 millones de dólares por trimestre. Tenés 4 trimestres en un año, es un montón de plata. Prácticamente explica más de la mitad o la mitad de la pérdida de reservas que tenemos. Y la pregunta tiene que ver con cuándo el gobierno nacional va a tomar medidas con el tipo de cambio y con la forma de devaluación que de hecho se está dando cada vez más rápida hoy en el valor del cambio oficial. De hecho, el gobierno ya está tomando decisiones en el plano cambiario porque la devaluación del dólar comercial, del dólar oficial, se aceleró fuertemente. Pasaron de depreciar 15% por año a depreciar en 30 o 35%. Con una inflación de 24 o 25% es un aumento del dólar muy fuerte. Eso creo que lo hace el gobierno porque esto que yo estoy diciendo no es un misterio. La gente del gobierno también tiene las mismas estadísticas que yo miro y se dan cuenta que está muy barato viajar al exterior o comprar energía. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno en muchas de las cosas que vemos hacer en estos días toma críticas que le han hecho desde la oposición o gente que hace análisis, etcétera, y lo toma como una bandera propia. Pasó un poco en energía, energía con Chevron, pasó un poco en seguridad y también con la cuestión de la depreciación de la moneda, con la devaluación. El gobierno habla de que no va a devaluar y devalúa más de 30% por mes. El problema de eso es que hay que hacerlo con un programa completo. Si uno toma lo que dice la gente, ¿cierto?, como propio y toma solo una parte, el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces el gobierno hoy tendría que tener un plan antiinflacionario. Empezaron en algún momento a hablar de inflación, pero no se ven medidas concretas. Entonces la verdad es bien difícil evaluar las políticas porque por un lado deprecian a una tasa más alta, pero por otro lado bajan los impuestos
al trabajo, que era reclamado por la gente, pero si uno pone las dos cosas juntas, aumenta el gasto, aumenta el déficit público, aumenta la emisión y aumenta el dólar, o sea, aumenta todo. Y algo tiene que no aumentar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno dice, bueno, voy a hacer un programa de estabilización, un programa contra la inflación. La madre de todo esto es la inflación. Sí, es curioso el tema de la inflación porque la inflación es como un efecto, no es una causa. Pero cuando la inflación se perpetúa, empieza a ser causa de otras cosas, ¿no? Por eso es tan difícil manejar la inflación, ¿cierto? Es fácil hablar o hacer un análisis económico como que yo estoy haciendo. Otra cosa muy distinta es estar en el Ministerio de Economía y tener que hacer un plan antiinflacionario. Por eso a ningún gobierno le gusta, digamos. Pero los beneficios de hacerlo son enormes. Entonces, probablemente si el gobierno después tiene más tiempo después de la elección, para mí lo más sensato sería que hagan un programa consistente para manejar las variables que están fuera de marco, como los precios relativos a los cuales me refería antes y la inflación. Y lo que está en claro de lo que está diciendo Fanelli tiene que ver con que la coyuntura argentina política y algo económica tiene mucho que ver en estos problemas que se están dando hoy, ya que el mundo, a no ser algunos indicadores en particular que se están dando, sigue bastante alentador en cuanto a las perspectivas a mediano y largo plazo para lo que es la economía argentina. Buena parte de los problemas que tenemos son problemas nuestros, no son problemas del exterior. Probablemente lo que nos jugó más en contra del exterior es la evolución de Brasil, que no está siendo buena. Brasil es nuestro cliente principal de productos industriales, en particular del sector automotriz, pero no solamente eso. Y Brasil está creciendo poco y depreció su propia moneda, ¿no? El real. Entonces, eso para nosotros, lo peor de Brasil es un Brasil que crece poco con un real depreciado, porque entonces no podemos competir bien y además nos compra poco. Y el mejor Brasil para nosotros es el que vino hasta hace poco tiempo, que era un Brasil que crecía y tenía un real apreciado. Pero esos años de gloria, digamos que por ahora no se diría si desaparecieron, porque ayer la Reserva Federal de Estados Unidos comunicó que no iba a dar vuelta al programa de liquidez que tiene, y eso es bueno para Brasil, ¿no? Entonces, quizá Brasil salga ahora creciendo un poco más. Pero sí, digamos, más allá de eso, uno, si ve a la Argentina de hoy es una Argentina que tiene problemas propios, más que problemas de afuera. La forma genuina de financiar el turismo es exportar algo para financiar el turismo, eso está clarísimo. O sea, uno no puede estar en contra del turismo, sería tonto, pero digamos que si uno quiere viajar, tiene que producir algo, ¿no? Y con este dólar estamos beneficiando a los turistas hacia el exterior y perjudicando a las economías regionales, ¿cierto? Esto se vio en la última elección, el gobierno tuvo menos votos en lugares donde se lo votaba normalmente, y mucha gente dice, y yo coincido, en que la falta de competitividad de las economías regionales está generando un cierto mal humor, ¿cierto? En los productores, sobre todo los productores marginales, los que están ahí con los costos, les sube mucho los costos, quedan fuera del mercado. El punto es que necesitamos hacer cosas con consenso, porque no se trata solamente de hacer un plan de estabilización o de corregir el precio del dólar, etcétera, sino, como dije antes, sino que hay cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, a las economías regionales son las primeras que se caen cuando el dólar está muy barato. Pero, ¿qué ocurre? Uno podría poner el dólar en cualquier lado, entonces todo el mundo es competitivo. Esa no es la forma de hacerlo, sino que después de corregir lo que hoy está fuera de línea, hay que ocuparse en serio de las economías regionales. Por ejemplo, logística es crítico para las economías regionales. Entonces esa es la forma buena, yo diría, de ganar competitividad. Bajar los costos porque estoy siendo más competitivo, porque tengo mejores caminos, porque tengo mejor transporte, por ejemplo, tenemos mucho para invertir en trenes, ¿cierto?
el costo de transporte para por lo menos lo que yo veo que me dicen cuando ando por los lugares de economías regionales es que el costo de transporte es un tema. Entonces, y esto no nos estamos ocupando como deberíamos ocuparnos, ¿cierto? El transporte por tren, montones de cosas que se hablan, pero que para no tener, cierto, que hablar todo el tiempo de coyuntura y de cambio de precios relativos, etcétera, la verdad es que deberíamos poder, desde la política, generar ámbitos, ¿cierto?, para pensar el país más allá de estas coyunturas electorales, etcétera, ¿no?